En esta segunda parte de asistencia, servicio y trabajo social en La Rioja, vamos a intentar pensar qué ocurría con la configuración de la mujer formada en trabajo social, mejor dicho, qué condicionamientos, circunstancias, secuelas, consecuencias la estaban atravesando, eh, atravesaban sus trayectorias y la definían tal como la podíamos evidenciar a través de los textos que disponemos, de los relatos de la gente que vivió la etapa, a través de las palabras dichas e incluso las no dichas. Con esta breve introducción quiero pensar a la mujer en el territorio riojano y a sus posibilidades de participación o no, porque entiendo que son las decisiones políticas las que habilitan a los sujetos con posibilidad de, de trascender o estancan a los sujetos, a las sujetas en este caso, en una historia, en un texto relatado por otras voces que no es la propia y que no las representa. Un poco de esto quiero tratar de trabajar en este espacio que me queda. ¿De qué tipo de mujer estamos hablando? Estamos hablando de una mujer formada en los valores católicos cristianos, en esos valores que le dicen que debe responder a cierto espacio, fundamentalmente el espacio privado, a las tareas de cuidado, que debe conocer estas funciones y hacerse cargo de las mismas. Estamos hablando también de una mujer que siempre debe estar disponible, así como en su vida hogareña va a suceder, se va a trasladar al espacio público desde lo laboral, los espacios educativos y también los políticos. Y fundamentalmente en los económicos se va a visualizar una brecha entre lo que se va a considerar como valor del trabajo femenino y valor del trabajo masculino. No quiero decir que hay dos eh, formas o identidades que asume el género en nuestro territorio, pero sí que fueron las hegemónicas y como nos enseñaron a pensarnos. Entonces, como les dije en el video anterior, una mujer que quisiera estudiar una profesión tenía que hacerlo en una profesión que fuera apropiada a su género, que podía ser tranquilamente una enfermera, no un médico, porque este saber era mucho más valioso, a pesar de que ya había mujeres médicas, pero tenemos incluso una colega que cuenta que siempre ella deseó ser médica, pero su familia no se lo permitió porque sería una afrenta. Entonces estudió servicio social, porque era mucho más apropiado para una mujer. Y estoy hablando de una persona que todavía está trabajando, es decir, que no es mucho mayor. Em, Estoy hablando también de que cómo se aplicaba la práctica de nuestra profesión, se hacía desde una perspectiva de servicio, de vocación, desde esta lógica eclesial también aplicada en la praxis y en la intervención profesional. Lo que sí es destacable es que en la etapa entre el 69 y el 76, de a poco va influenciando el territorio riojano la iglesia posconciliar, aquella del Concilio Vaticano II, la iglesia de la opción por los pobres, eh, los valores latinoamericanistas y esto de pensar al pueblo y de acompañar al pueblo. Entonces, con la llegada de Angelelli como obispo en La Rioja, empiezan a funcionar sindicatos como el de mineros o el de amas de casa y empieza a pensarse el trabajo de las organizaciones, las cooperativas de trabajo, y a gestarse la idea de que la tierra debe ser para quien la trabaja. Actor fundamental va a ser Angelelli en esta etapa, también va a ser una iglesia que va a desaparecer, perseguida y exterminada, que no va a tener posibilidad de retornar a nuestro territorio porque había sido bastante
irreverente y crítica con respecto a lo que se pretendía de ella. Es una iglesia cuyas monjas y laicas, por ejemplo, tenían una participación con las limitaciones que tiene la figura de la mujer en esta iglesia, mucho más activa que en otros espacios, y esto también le valió a muchas monjas la persecución, la extorsión, el que fueran literalmente echadas del territorio, eh, y también muchas militantes sociales fueron formadas en esa iglesia. Primero con esta idea del servicio a los pobres y luego abocándose de lleno a la política en un sentido menos cargado ideológicamente de los valores cristianos. Sin embargo, tengo que decir que no son las teorías feministas las que impregnaban el territorio riojano. No quiero decir con ello que no se conocían, simplemente que no son las que van a prevalecer. La idea de la mujer que había tanto en todos los espacios era de una mujer madre, la mujer que procrea, que cuida, la mujer que, ahí como dije hace poquito en un texto que me pidieron, una mujer que para el mercado vale mucho menos que un hombre, sin embargo puede rendir el doble que ellos en el trabajo. Una mujer que no puede pensar en el goce del sexo, sino que tiene que concebirlo como un rol procreativo de reproducir seres humanos. eh, Aunque en esta etapa y digamos, en el 73, previo a la dictadura, vuelve el peronismo, este peronismo que había forjado un partido peronista femenino, que había acompañado la demanda del sufragio femenino, la había logrado sancionar, había propuestas como la del divorcio vincular, había una constitución con un montón de normas como la Constitución del 49, sociales muy ricas. Eh, el peronismo que va a quedar en el 73 va a ser otro, con otras características. Perón en el exilio se va a apoyar en los sectores más radicalizados de su movimiento, la juventud fundamentalmente, que va a atreverse incluso a conflictos armados, van a sostener su imagen. Pero la vieja guardia sindical, esos líderes que siempre tuvo, eh, no van a dar el brazo a torcer y a través de otros acuerdos y de manifestarse frente a la figura de Perón, van a conseguir el aval de este y va a suceder que cuando vuelve Perón de su exilio van a ser los favorecidos. Nuevamente, el peronismo, que había sido tan crítico y combativo, vuelve a posicionarse desde su sector más ortodoxo y de derecha. ¿Por qué les digo esto? Porque es fundamental para pensar también qué pasaba con las mujeres. La rama femenina no puede decirse que va a ser lo mismo que era el Partido Peronista Femenino. Tampoco quiero decir que uno es más feminista que otro porque no lo es. En todo caso, si hablamos de feminismo dentro del peronismo, podemos hablar de un feminismo con características maternalistas, con todo lo limitado que esto implica, con este rol reproductor como base para pensar las posibilidades de las mujeres.